Estimados alumnos, vamos a proceder a seguir con el concepto de la medición de la calidad en el servicio y ahora vamos a ver la parte final de la medición de calidad, quiere decir la salida del resultado de mi proceso. Como hemos visto en la primera etapa del modelo, hemos estudiado sobre cómo determinar los requerimientos del cliente. Esos requerimientos y atributos del cliente me van a permitir de alguna manera conceptualizar el modelo de proceso que yo quiero tener. Lo que ahora debemos enfocarnos es en entender o aprender a medir adecuadamente la salida de mi proceso. Entendamos que mi proceso tiene unos atributos o requerimientos que generan o van formando cómo debo diseñar el proceso, y por otro lado van el concepto de las salidas, que me va indicando específicamente el resultado que he tenido respecto a el buen o mal servicio que he dado, y la única persona que me debería dar esa información es el cliente, al menos que no se lo pueda preguntar directamente y que tenga que recurrir a algunos otros métodos. Lo que vamos a ver en estas diapositivas es la forma como yo debo determinar estos requerimientos. Primero hablemos sobre la importancia que tiene el hacer una adecuada medida de la calidad del servicio. Obviamente yo puedo tener diferentes motivos y la información original o el motivo original por el cual yo deseo hacer esta medición es inicialmente el punto de vista estratégico, el entender a mi mercado, saber cómo va cambiando el mercado y cómo voy cumpliendo con los requerimientos del mismo, es uno de los elementos importantes para yo poder generar un adecuado nivel de calidad y estar acorde con lo que mi estrategia, visión quiere que logre. Eso trasladado como requerimientos del área operativa me va a generar lo que son los objetivos operativos de atención. Y el punto más importante es entender que yo nunca puedo gestionar algo que no se mide. Si no sé si está bien o está mal, es difícil de gestionar. Por eso necesito recurrir a esta medición que me proporciona información cualitativa y cuantitativa para poder obviamente saber cómo se comporta mi proceso desde el punto de vista del cliente. Para yo poder tener claro cómo se va comportando mi proceso desde el punto de vista del cliente, tengo que realizar diferentes mediciones. Algunas de ellas son mediciones puntuales o de poca frecuencia y algunas son mediciones indirectas como los reclamos, por ejemplo, que me mide el nivel de insatisfacción, no el nivel de satisfacción, o puedo hacer inclusive seminarios de participación del cliente para poder entender un poco más cómo ve el proceso o cómo esperaría que se le brinde este proceso antes de generar un proceso adecuado, un proceso de atención que yo le llame de calidad. Desde este punto de vista tenemos, por ejemplo, los conceptos tipo auditoría, clientes misteriosos, incidentes críticos o reclamos o eventos que yo registro que el cliente no necesariamente me da, que me muestran una información no continua, es una información temporal, es una información de pocas muestras, no es una información de amplia cantidad de datos, que con diferencia a un cuestionario, que es uno de los elementos que quiero que ustedes tengan como posibilidad de trabajarlo adecuadamente, es justamente la opción más sugerida, dado que al hacerlo a través de cuestionarios me permite entender un poco más qué es lo que el cliente realmente me está pidiendo. ¿Por qué? Porque el cuestionario me permite, a través de una serie de preguntas, primero un espacio muestral más amplio, tener una mejor representación, cubrir de manera estándar una serie de requerimientos que no siempre los puedo entender o tener si lo hago a través de elementos como auditorías, incidentes críticos. Grupos focales, por ejemplo, es otra alternativa que sí es importante porque es amplia, no es estructurada y me permite saber en qué me puedo estar equivocando y cómo puedo mejorar desde un punto de vista general. Pero a su vez también es muy dependiente de que la persona o grupo de personas que realmente yo estoy haciendo este grupo focal sean o no sean representativos. Dentro de este modelo, uno de los elementos más importantes es el denominado modelo CERCUAL. El modelo CERCUAL viene de la palabra o de la mezcla de palabras Service y Quality,
que es un modelo de evaluación de calidad en el servicio, es un modelo en el cual compara dos elementos importantes, la expectativa y la experiencia, o lo esperado y lo real. Existen varias dimensiones que la vamos a estudiar, pero dentro de este concepto lo que más quiero rescatar es que lo esperado, lo que el cliente genera como expectativa, por lo cual decide comprar, ir a un servicio, atender, hacer una cola, desplazarse de ubicación para llegar a ese servicio, es porque tiene una expectativa, una necesidad que asume que llegando a ese servicio y pagando por ese servicio va a ser satisfecha. Por otro lado, tiene lo recibido. Respecto a lo recibido, se genera un elemento importante que es toda esa expectativa que llegó te genera una valla o un nivel a lo cual la operación debe de ser capaz de llegar. Si la operación no llega a este nivel esperado y está por debajo, lo que va a generar es insatisfacción. Entonces, desde ese punto de vista, yo voy a tener diferentes elementos o dimensiones que evaluar para poder determinar si realmente estoy teniendo un servicio adecuado a lo que el cliente genera como expectativa. Estas dimensiones serán elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y finalmente empatía. Vamos a analizar cada uno de estos elementos para poder entender un poco cómo funciona. El primero de ellos, que es elementos tangibles, es un elemento que forma el concepto de todos aquellos elementos físicos que van a acompañar al servicio y que obviamente el cliente va a tener una expectativa de cómo deberían de ser o qué es lo que se espera. Entonces, esto le va a dar un concepto a las instalaciones físicas, un adecuado nivel, por ejemplo, de seguridad en cuanto al tema alimentario, de que estén limpios, salubre, inocuidad. El segundo concepto es la confiabilidad o fiabilidad y confianza que va a tener que yo voy a poder llegar y tener un buen servicio, un servicio confiable, que no solamente lo va a hacer bien una vez, sino lo van a hacer bien 2 o 3 o 4 o todas las veces que yo lo quiera. La capacidad de respuesta es qué tan rápido puede reaccionar ante mis requerimientos. El concepto muy claro de capacidad de respuesta es la rapidez. Finalmente, los últimos dos elementos importantes son la seguridad y la empatía. ¿Qué tan seguro se va a sentir el cliente en las instalaciones del proveedor durante su servicio? Por ejemplo, en un hospital, el tema de que se sienta seguro, que lo están tratando bien y que está siendo adecuadamente atendido es muy importante, porque si siente que está llegando a un lugar donde la seguridad no es adecuada, sobre todo, por ejemplo, en un tema hospitalario, en una seguridad clínica, voy a llegar a curarme, voy a terminar contrayendo más enfermedades de las que tenía al momento de llegar, va a ser un servicio totalmente en contra. Entonces la seguridad es un elemento importante. Y finalmente, como última de las dimensiones, la empatía me permite generar un nivel de conexión con mis clientes y este nivel de conexión es uno de los elementos importantes que yo debo de buscar siempre mantener para generar esta relación con el cliente que me permita más adelante tener o llamar lo que se llama o lograr lo que se llama una interrelación o generar un nivel de calidad basado no solamente en la empatía, sino en la confianza, en la seguridad, en los elementos visibles y los elementos invisibles como pueden ser los servicios implícitos. Entonces, dentro de este concepto, estas 5 dimensiones son la base de este modelo y a continuación veremos en las siguientes diapositivas cómo se desarrolla el modelo propiamente dicho.